Bienvenidos a la fiesta de las trompetas. Y he procurado que mi voz esté fuerte para hablar como voz de trompeta en este día, mis queridos hermanos. Esta fiesta señala la muerte de la civilización humana, que se inició hace aproximadamente 6.000 años y anuncia el inicio de la civilización divina sobre la faz de la tierra. Mis queridos hermanos, un gran acontecimiento que Dios quiere que tengamos muy en cuenta. Sabemos, hermanos, que esta civilización humana ha sido edificada sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todos los gobiernos, con excepción de algunos periodos en la historia de Israel, como durante el tiempo del rey David, o el tiempo del rey Ezequías, o el tiempo del rey Josías, el pueblo se rigió, no plenamente, verdaderamente, no estaban plenamente convertidos, pero sí se aplicaron las leyes de Dios en ese país, en la nación de Israel. Pero ahora estamos próximos a iniciar una civilización divina basada en las leyes de Dios, basada en la roca que es Jesucristo. Veamos, por ejemplo, cómo Jesucristo mismo describe lo que hicieron aún los fariseos con sus tradiciones y sus costumbres, que ellos preferían guardar y dejar de lado la ley de Dios, como el ejemplo que Jesucristo les dio, que vosotros dejáis el mandamiento de Dios para seguir vuestras tradiciones. Cuando se trata de honrar a padre y madre, decís, no, si tú declaras ofrenda lo que vas a dar a tu padre o a tu madre, ya no estás obligado. Y entonces, así pasaban por alto la ley de Dios para guardar sus tradiciones. Y hablando de eso, Jesucristo les dijo esto, vamos a ver si encuentro esa escritura. De todas maneras, yo sé que estaba citando el Salmo 118. Cuando no es por un lado, lo encontramos por el otro. En el Salmo 118 dice, a ver si lo veo aquí. El Salmo 118, estoy absolutamente seguro que esa escritura está aquí. Te alabaré porque me has oído. Dice el versículo 23, mis queridos hermanos, Salmo 118, versículo 23, de parte del Eterno es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. En el versículo 22 dice, Salmo 118, versículo 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores. O sea que construyeron sus imperios, construyeron sus reinos, construyeron sus leyes y su cultura, dejando de lado la piedra angular, la única que puede permanecer para siempre, y dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesucristo será la piedra angular del gobierno de Dios establecido en la tierra. Y esperamos con ansia y con gozo ese día glorioso en que Jesucristo regresará y nosotros con Él, si permanecemos fieles hasta el fin, mis queridos hermanos. Recuerden, capítulo 118, versículo 22, y eso se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 21 y versículo 42. Mateo, capítulo 21 y versículo 42. Vamos a verlo. Ahí está, citado por él, capítulo 21 y versículo 42. Jesús les dijo, y les dijo a quienes, a los fariseos y a los saduceos, quienes conocían la ley de Dios. Sin embargo, los saduceos no creían en la resurrección, que es un tema fundamental, esencial y central del plan de Dios. Y los fariseos seguían sus tradiciones y pasaban por alto la ley de Dios en muchos aspectos. ¿Y qué les dijo Jesucristo? Capítulo 21 de Mateo, versículo 42, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras
Está hablando del Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores, lo dejaron de lado. Desde Adán y Eva ocurrió eso, hermanos. El árbol de la vida estaba ahí y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida es el camino a la vida eterna. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dejaron de lado la piedra angular y se basaron en leyes fatuas condenadas a desaparecer porque no pueden sostenerse. Y ahora vamos a ver por qué. La piedra que desecharon los edificadores, una vez más, Mateo 21, versículo 42, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Todo se basará en esa piedra angular. Hermanos queridos, el que proclamó la ley de Dios desde el monte Sinaí, los 10 mandamientos, que serán la plataforma de ese gobierno divino que va a ser instaurado pronto sobre toda la faz de la tierra. La única parte, como les digo, donde existió y solo por periodos limitados fue en la antigua Israel, con ciertos reyes que decidieron seguir a Dios, que fueron siempre la minoría, unos pocos, hermanos. Ahora va a cambiar radicalmente, no va a ser únicamente la nación antigua de Israel, va a ser a escala mundial, con un gobierno mundial, con leyes que todo el mundo tendrá que obedecer, mis queridos amigos y hermanos, porque habrá terminado el periodo de tiempo de la civilización humana, basada en los conceptos del ser humano, basado en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Veamos a ver por qué, cómo podemos aplicar ese principio que tiene muchas aplicaciones en el capítulo 2 del libro del Génesis. Veamos cómo ha sido edificada esta civilización en la cual vivimos, hermanos, sin ser de ella. Como dijo Jesucristo, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. O sea que seguimos las huellas de Cristo en medio de este mundo tenebroso, hermanos, como luminarias en medio de la oscuridad. Y es lo que tenemos que hacer hasta el fin, obedeciendo. Capítulo 2 del libro del Génesis, veamos que desde ahí comenzó, mis queridos hermanos. Capítulo 2 del libro del Génesis dice, versículo 15, Génesis 2, 15. Tomó pues el eterno Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, para que lo cuidara con todas las leyes de Dios. Y aún dejar descansar la tierra, y podemos hablar mucho de eso tal vez en la fiesta de los tabernáculos, pero dice, para que lo cuidara y lo labrase y lo guardase. Versículo 16, Génesis 2, 16. Y mandó el eterno Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Dios le dijo, disfruten de este jardín, disfruten de este paraíso regado por ríos, con bosques, con árboles frutales, con un clima perfecto, tanto que Adán y Eva no necesitaban ropa al principio. Todo adaptado para ellos, hermanos queridos. Disfruten de él. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos neguemos únicamente de aquello que va en contra de su ley. Y eso nos permite disfrutar con largo plazo y maravillosamente de las bendiciones de Dios. Dios ordena, y que los jóvenes lo tengan bien presente, abstenerse de relaciones sexuales antes del matrimonio, para que no arruinen su matrimonio. Es un placer pasajero que no hace sino menoscabar una relación que Dios quería que durara para siempre, hasta que la muerte nos separe y gozaran plenamente de la sexualidad que Dios creó con ese fin. Dios no lo estaba privando de ningún placer, sino que le estaba ofreciendo una bendición a largo plazo en lugar de un placer pasajero. Así de sencilla es la cosa, hermanos queridos, con la ley de Dios. Y ahí con ese árbol de la ciencia del bien y del mal, Eva se dejó engañar, pero Adán no fue engañado y sin embargo entonces cargó con la responsabilidad. Y dice, una vez más, capítulo 2, versículo 16, y mandó el eterno Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, lleno de frutos hermosos, como dice, agradables a la vista, con aroma, con color, con sabor. Es lo que Dios quiere,
que disfrutemos de una vida abundante, y únicamente de un árbol le dijo, de ese no comas. Y dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y saben que así ha sido, hermanos. Para Dios un día es como 1000 años. Ustedes lo ven, no me pierdan esa escritura, y lo ven en el capítulo 90 del libro de los Salmos, ahí está claramente dicho, y ahora vamos a ver más adelante que también puede ser un día, puede ser un año, pero también un día pueden ser 1000 años, según el contexto, y no hay pierde, no hay equivocación, lo vamos a estudiar. En el capítulo 90 del libro de los Salmos, dice en el versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Quien dice, tienes vida limitada. Y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una de las vigilias de la noche. Ahí se declara entonces, y el hecho es que Adán y Eva murieron el mismo día en que pecaron, porque Adán murió de 930 años de edad. Hay gente que no cree eso, pero es real, es lo que la palabra de Dios dice. Y murió sin cumplir 1000 años, en el mismo día en que tomó de ese fruto que Dios le dijo, no comas de él. Por su propio bien, Dios nos lo dio, no quería privarnos de nada. Ahí estaban todos los demás árboles. Sin embargo, sabemos el poder de Satanás, y sin embargo Dios necesitaba saber qué decisión el hombre iba a tomar. Y veamos, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 9, dice, versículo 8, 2:8 de ese mismo capítulo, y el eterno Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que él había formado. Y el eterno Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal también estaba ahí. Dios le dijo, es el único que te tienes que abstener. O sea, Dios no nos quiere privar de lo bueno, de lo sabroso, de lo delicioso. Ustedes mismos miran las carnes que Dios prohíbe. Hermanos, cuando uno aprende lo que es el pecado por la ley de Dios, cuando están asando carne de cerdo, aquello huele terrible, hermanos. Tiene un sabor así como acre. En cambio, un asado de carne que Dios ha bendecido y ha autorizado, ha apartado para nosotros, como un asado tipo argentino o donde sea. En México también hacen carne asada muy sabrosa. Tiene un aroma agradable, hermanos queridos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Ese es el gran engaño de esta civilización que cree que infringiendo la ley de Dios se disfruta de la vida, cuando al contrario se pasa, es un placer pasajero, como dijo Dios de Moisés, que tenía los ojos fijos en la recompensa, una recompensa eterna, y no se dejó seducir por los placeres pasajeros de Egipto. Tenía la visión allá, que es lo que nosotros debemos avivar con estas fiestas. Ahora veamos qué fue lo que pasó, mis queridos hermanos, en el capítulo 3 del libro del Génesis, cómo se originó la civilización humana, que hoy estamos con esta fiesta señalando el fin de esa civilización, mis queridos hermanos, y al mismo tiempo, con la séptima trompeta, el inicio de la civilización divina sobre la faz de la tierra, y que nunca, jamás pasará. No va a ser una historia de subidas y caídas como la que conocemos nosotros, hermanos, en esta tierra. Entonces veamos lo que dice en el capítulo 3. En el capítulo 3 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, versículo 4, no moriréis. La mujer le dijo que si lo comían de él iban a morir. La serpiente le dijo, no moriréis. Cuando el diablo habla de sí, habla mentira, como lo dijo Jesucristo. El diablo es padre de la mentira. Es la primera mentira que aparece en la Biblia. Dice, no moriréis, y de ahí viene la creencia de que el alma del ser humano es inmortal. Cuando la Biblia habla continuamente de almas muertas, tanto de animales como de seres humanos. Al sacerdote le estaba prohibido entrar a un cuarto donde había un alma muerta, y los traductores ponen una persona muerta, pero la palabra en hebreo es nefesh, muerta. Entonces, Dios
Aquí vemos cómo Satanás metió la primera mentira y que es una de las creencias fundamentales de todas las religiones del mundo. Ustedes lo encuentran en la India, lo encuentran en Egipto, lo encuentran en Roma y lo encuentran en prácticamente todas las religiones del mundo y en el África, en los muchos rituales que tienen y en todo lo que consideran el espiritismo y en Cuba, para no hablar mucho, con la santería. Entonces dice aquí, versículo 5 del capítulo 3. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí entró el veneno del orgullo. Dice, ustedes van a poder decidir qué es bueno y qué es malo por cuenta de ustedes, sin tener en cuenta a Dios. Eso es lo que el diablo estaba haciendo, que lo dijo en forma sutil, que Eva no comprendió. Adán, sin embargo, se dio cuenta y, sin embargo, tomó del fruto. Y luego dice, y viendo la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿qué es esto? Los deseos de la carne. Y vamos a ver que toda la civilización humana, hermanos, la cual estamos celebrando hoy, que tendrá su fin con esta fiesta de trompeta, está basada en 3 cosas, hermanos. Y es fácil de demostrar, con solo estudiar la historia. Se pueden identificar esas 3 cosas, que fueron exactamente lo que ocurrió cuando Eva tomó de ese fruto. Primero dice, capítulo 3, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, la atracción de la carne. Pues los otros también eran buenos para comer, pero sin embargo se dejó engañar, porque ya venía el orgullo detrás. Y vamos a ver lo que dice aquí. Y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos. Primero, los deseos de la carne, bueno para comer, para satisfacer mi instinto inmediato, que lo hubiera podido hacer con cualquiera de los otros árboles, pero está bajo la seducción de Satanás, bajo el poder. No la obligó, pero sí la sedujo y la engañó. Y Adán, sin embargo, lo tomó, sabiendo que estaba haciendo lo que Dios había prohibido. Y dice que era bueno para comer, deseos de la carne, agradable a los ojos, se veía muy bonito, la apariencia, hermanos, que es lo que rige este mundo. Y luego decía, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, yo voy a tener sabiduría como Dios. Y voy a poder decidir por cuenta mía, sin tener en cuenta a Dios, lo que es bueno y lo que es malo. Y es exactamente lo que estamos viviendo hoy, aquí, peor que nunca, porque estamos llegando al colmo de la maldad. Es que la gente llama lo malo, lo llama bueno, y lo bueno lo llama malo. Porque hemos todos sido engañados con ese árbol que nos quiere transmitir y que nos transmite ese orgullo de nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta su ley. Sabemos lo que Dios dice sobre la homosexualidad, hermanos. Y sin embargo les voy a leer algo muy interesante, para que ustedes vean cómo está edificada esta civilización que ya tiene los días contados, hermanos. Tiene los días contados. Más vale que estemos enamorados de la ley de Dios y que la practiquemos negándonos a nosotros mismos en todo lo que quiere decir una transgresión de esa ley, para que experimentemos verdaderamente lo que es la paz profunda, el bienestar que solo la obediencia a Dios nos puede dar y que supera todo conocimiento, hermanos. Como dijo Dios en el libro de Isaías, oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera tu paz como un río, como ríos de agua viva que flotan o que surgen dentro de nuestro ser. Así es como se experimenta la verdadera paz. De otra manera, siempre estamos en angustia y siempre estamos como amenazados por algo y temiendo algo y víctimas del estrés de la vida moderna, hermanos. Entonces dice aquí, entonces mire lo que dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, deseos de la carne. Eso es lo que ha regido la historia humana, hermano. Que el hombre se rige por lo que le dicten sus deseos primarios sin tener en cuenta la ley de Dios. Esa es la historia humana. Cada pueblo hace leyes según les parece, sin tener en cuenta la ley de Dios. Como les dije, excepcionalmente, únicamente la nación de Israel, en los días de algunos reyes, muy pocos, se rigieron
por la ley de Dios. De resto, la historia humana ha sido el ser humano rigiéndose por lo que le dicte sus apetitos carnales. Luego dice, árbol bueno para comer, que era agradable a los ojos. ¿Por qué seguía la civilización? ¿En qué consiste el gobierno? El comercio, por ejemplo. Y todo lo que esta sociedad de consumo en la cual vivimos, continuamente regando a venderle cosas a la gente, ¿en qué se basa? En los deseos de la carne, en los deseos de los ojos. Lo que le dicte su vista, sin tener en cuenta lo que Dios dice. Eso produce placeres pasajeros, que no duran. Únicamente la ley de Dios produce una estabilidad a largo plazo, aún en esta vida y por la eternidad, mis queridos hermanos. No se compara lo uno con lo otro. Es un engaño por un placer pasajero, que es lo que vemos hoy. Y luego dice, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, como quien dice, para yo decidir por mi propia cuenta, como si yo fuera Dios, lo que es el bien y lo que es el mal. Y les voy a leer aquí una declaración de un juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América, mis queridos hermanos. Un juez, no voy a decir su nombre, pero el cual se esperaba que iba a inclinarse hacia lo que es sensato, o lo que llaman conservador, que por lo menos se acerca un poco más a la ley de Dios, pero no totalmente. Y miren la declaración de este juez. Y esto hace unas semanas nomás. Esta revista corresponde al mes de junio. Y él votó a favor de ciertos derechos homosexuales. Y ustedes saben lo que dice la ley de Dios al respecto. Pero llaman lo malo, lo llaman bueno. Y el oponerse a eso, lo llaman malo. Y a uno lo pueden meter a la cárcel. Según las leyes humanas que empezaron desde allá. Cuando el hombre dice, yo decido por mi propia cuenta lo que es bueno y lo que es malo. Algunas naciones durante cierta parte de su historia se han apegado más a las leyes de Dios. Y este país tuvo eso porque leían mucho la Biblia, y aunque no obedecían plenamente la ley de Dios. Y el que infringe un mandamiento se hace culpable de todos. Sin embargo, en la medida en que la gente obedece, Dios los bendice. Y aquí se cultivó mucho el tema de la ética, de la honradez, de la integridad. Muchos libros se han escrito sobre eso en esta cultura de Estados Unidos. Y muchas cosas están basadas en la Biblia. Por ahí tengo un libro que se llama, y que tal vez ustedes conocen, se llama Las 7 leyes de gente que practica, gente altamente eficiente que practica 7 principios fundamentales. Hermanos, usted lee en ese libro, ahí el autor genialmente se expresa en el lenguaje de la vida diaria. De pronto hace referencias a la Biblia, pero él no lo hace de plano porque él sabe que la gente lo rechazaría. Cada una de esas leyes, hermanos, es un principio bíblico y lo único que produce es éxito. Y da el ejemplo de un señor que estaba en una de las conferencias que él daba y le dice, después de la conferencia, el autor se llama Stephen Covey, le dice, ay, yo no me aguanto a mi mujer, mire que me llama. ¿Cuándo terminó la conferencia? ¿A qué horas terminó? ¿Para dónde te vas? ¿Con quién vas a comer? ¿A qué horas vas a llegar? ¿Qué vas a hacer esta noche? Y me hace pregunta tras pregunta tras pregunta y yo ya no me la aguanto. Y entonces este señor le dijo, bueno, ¿y cuál es la situación? Y lo escuchó. Le dice, no, la verdad es que yo la conocí en una de estas conferencias cuando ella estaba casada con otro y yo estaba casado con otra. Pues claro que no le va a tener confianza, hermanos queridos. Principios bíblicos. Este señor dice, donde no hay, sin confianza, no puede haber amistad. Y no puede haber amistad donde no hay integridad. Puros principios bíblicos, hermanos. ¿Que producen qué? Relaciones a largo plazo. Que producen resultados, matrimonios felices, donde hay confianza mutua. Y que son capaces de negarse cada uno a sí mismo y ser fiel a quien le hizo una promesa el día que se casaron. Pero vean lo que dice este juez. La opinión de este juez, no voy a decir su nombre, representa un enfoque judicial que otro juez que ya se retiró y todavía tenía principios honorables, que el otro juez los despreciaba.
ese punto de vista, pero ya se jubiló, ya se retiró. La teoría de este nuevo juez dice que debemos actualizar antiguos estatutos para que mejoren, para que reflejen mejor los valores actuales de la sociedad. Debemos dejar de lado los antiguos estatutos y actualizarlos para que representen los valores, se llama valores actuales. Eso es un juez de la Corte Suprema de Justicia. Esta es la historia desde Adán y Eva, hermanos. Y aquí la vemos cumplida, y esto tiene que ver con una decisión que él hizo a favor de los derechos homosexuales, hermanos, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, y dice que hay que cambiar los estatutos, cuando la ley de Dios es eterna, y es la ley que va a regir este mundo al regreso de Jesucristo. Veámoslo en el Salmo 111, mis hermanos, para que no se les olvide. La ley de Dios no cambia, y este Señor dice que hay que, ¿cómo es lo que dice? Hay que actualizar antiguos estatutos para que reflejen mejor los valores actuales de la sociedad. Valores. Un juez de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué está haciendo? Lo que el diablo le dijo a Eva: tendréis sabiduría y conoceréis el bien y el mal. Quiere decir que ustedes mismos van a decidir lo que es el bueno y lo que es malo. Ahí lo vemos, claramente representado, y hace unas semanas que salió este artículo. Y esa es la historia. Eso tiene los días contados, hermanos. Esta fiesta representa el cambio. Veamos el Salmo 111 por un momento, por favor. En el Salmo 111 dice, versículo 7, Salmo 111, versículo 7. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Repito, Salmos 111, versículo 7. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Son fieles. Afirmados eternamente y para siempre. Los mandamientos son el reflejo del carácter de Dios. Dios es eterno. Y Dios siempre ha tenido la integridad perfecta que reflejan sus mandamientos, a los cuales nos debemos ceñir si queremos ser parte de esa civilización divina que va a regir al mundo dentro de poco tiempo, y rechazar de plano ese orgullo de querer decidir nosotros lo que es bien y lo que es mal, sin tener en cuenta lo que Dios diga. Es muy peligroso eso, hermanos queridos, y es la corriente del mundo. Afirmados, 111:8, eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, a nosotros que nos ha enseñado sus leyes, y las escribe en nuestra mente y en nuestro corazón por medio del Espíritu que recibimos después del bautismo. Para siempre ha ordenado su pacto. Ahí está. Las leyes de Dios. ¿Cuál es el pacto? Las leyes de Dios escritas en el corazón y en la mente. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Eterno. El respeto a Dios. El temor de ofenderlo. Un temor sano que nos libra de muchos males cuando tenemos conciencia de que Dios, los ojos de Dios, siempre están mirando nuestros caminos. Los caminos del hombre están ante el Eterno y Él observa todas sus veredas, como dice claramente el libro de los Proverbios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Esa es la verdadera sabiduría, no el engaño que Satanás le hizo a Eva y que Adán aceptó voluntariamente, mis queridos hermanos. Veamos eso ahora explicado en boca del apóstol Juan. Exactamente. Volvamos a Génesis 3, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y manténgame la mano ahí, y vamos a la primera epístola del apóstol Juan, y vamos a ver cómo el apóstol Juan describe cómo este mundo pasa, mis queridos hermanos. Capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan. Vamos a poner la manito ahí y vamos a mirar la comparación con Génesis 3:6. Y veamos cómo el apóstol Juan nos habla hoy a nosotros esta misma instrucción. Génesis 3:6, y vamos a ver, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué dice 1 Juan
capítulo 3 y versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? El mundo se basa en los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la soberbia de la vida. Yo decido lo que es el bien y qué es el mal, y Dios, a mí no me importa lo que Dios diga. Esa es la mentalidad de muchos hermanos en esta era. Ahora, vean el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, oigan, todo, 6,000 años de historia están basadas en este engaño de Eva y en lo que Adán hizo. Dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. ¿Qué dijo? 3:6 del Génesis, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahí está, deseos de la carne, árbol de la ciencia del bien y del mal. Y luego dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Qué dice aquí? 3:6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, Génesis 3:6, y que era agradable a los ojos. El mismo engaño permanece hasta ahora, hermanos, y produce la muerte, como lo vamos a ver. Y luego dice, por último, dice, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el orgullo de la vida. Yo hago lo que a mí bien me parece en la vida. Y hay peligro en la iglesia de Dios hoy en día. Hay muchos que rechazan el gobierno de Dios, no tienen suficiente fe para creer que Dios es capaz de dirigir a un líder, hermanos, como lo ha hecho a lo largo de toda la historia que tenemos escrita en este libro. Dios ha dirigido a sus líderes, hermanos. Y nos da discernimiento naturalmente. Cuando hay una desviación de su ley, que es el estándar que debemos tener todos bien claro en la mente y en el corazón, como ocurrió en la apostasía que ocurrió. Pero entre tanto debemos de tener suficiente discernimiento para saber dónde se está obedeciendo esa ley. Si no lo puede ver, tiene la visión turbia, sé que la lámpara se le está apagando, es una virgen necia y quiere hacer lo que bien le parece. Y no aceptan el gobierno de Dios en la iglesia, mis queridos hermanos, sino que hace cada uno lo que bien le parece. Es parte de ese engaño. Y falta de fe en que Dios no es capaz de dirigir a un líder, como dirigió al señor Armstrong hasta el fin y al doctor Mérida hasta el fin, y estoy seguro que va a ser con el señor Weston, mis queridos hermanos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Recuerden que todos nosotros estamos en los lomos de Adán, así como Leví, que era bisnieto de Abraham. Cuando Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, dice el apóstol Pablo que ni siquiera había nacido Isaac, que era hijo de Abraham, y mucho menos Jacob, que era su nieto, y mucho menos Leví, que era su bisnieto. El apóstol Pablo dice que Leví estaba en los lomos de Abraham, ahí estaba ya esa generación, y nosotros estamos todos en los lomos de Adán. E hicimos lo mismo que él hizo, él lo hizo por nosotros, y hemos caído en el engaño desde entonces, hermanos, con la excepción de que Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha llamado y nos ha quitado las nubes negras del engaño en que vivimos y en que nacimos, con excepción de los que tienen el privilegio de haber nacido y crecido en la iglesia, mis queridos hermanos. Una vez más, no améis al mundo, volviendo a 1 Juan 3:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque se guía por lo que le plazca a sus ojos, se guía por lo que le plazca a su carne y se guía por el orgullo de decidir, si me agrada a los ojos, está bien, y si le agrada a mi carne, está bien. Es lo que dicen hoy en día, definen el amor. Hay pedofilios y hay homosexuales y hay lesbianas y todo que creen que ese es el amor. Ese no es el amor es obedecer a Dios, que dice todo lo contrario, mis queridos hermanos. Porque todo lo que hay en el mundo, leyendo en 1 Juan 3:16, todo lo que hay en el mundo, 6,000 años, hermanos, los deseos de la carne, ahí está. El árbol bueno para comer, aunque Dios le dijo, no lo comas. Un placer pasajero. Los deseos de los ojos, me agrada la vista, tiene que estar bueno. Si se siente bien, está bien. No importa lo que Dios diga. Y la vanagloria de la vida, yo decido lo que es el bien y que es el mal, y que no me vengan a decir otra cosa. Ahí lo tienen, hermanos. No proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa. Y sus deseos.
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Son cosas pasajeras, hermanos, que traen un fruto de amargura. Y Moisés, después de haber vivido en el desierto tanto tiempo, aprendió claramente a tener esa relación con Dios. Y de él dijo el apóstol Pablo, veamos esa expresión tan hermosa, cómo definió la fe de Moisés. Dice en el capítulo 11 de Hebreos, capítulo 11, versículo 24, Hebreos 11, 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él pudo haberse quedado ahí, tener una buena vida, tener todas las amantes que quisiera y hacer lo que bien le pareciera, basado en un país que no seguía las leyes de Dios, tanto que Egipto es símbolo del pecado, donde había idolatría y donde Dios rescató a su pueblo. Mire el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Ese gustico que se dio a Eva ahí porque era como agradable para comer y muy agradable a los ojos, y el orgullo de sentir, yo estoy ahora decidiendo lo que es el bien y el mal, cuántas miserias ha traído. Llevamos 6.000 años de historia, hermanos míos, no es sino mirar el mundo de hoy y la historia del mundo de hoy, hermanos. Y eso estaba destinado, ¿y qué dice aquí? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. Por eso Cristo dijo, el que me quiera seguir se tiene que negar a sí mismo. No puede guiarse porque le agrade a sus ojos. Tiene que guiarse por lo que Dios diga. Y a la larga es mucho mejor, sin comparación. No tiene que guiarse por lo que, no, es que me gusta, es que le place a mis deseos. No debe guiarse por eso. Debe ponerle freno, si somos discípulos de Cristo, y guiarse por lo que Dios diga. No por lo que me dicte mi vanidad, que si se siente bien, está bien. Si se siente mal, no está bien. O sea, yo decido entre lo uno y lo otro. Esa es la historia del mundo, hermanos queridos. Y dice aquí, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón, en la vida eterna. Como dice el Salmo 16, a tu diestra delicias para siempre. Cuando ya no seremos tentados porque estaremos libres de esta carne, que Dios ha permitido que estemos aquí para que aprendamos a vencer día tras día y demostrarle que somos fieles en lo poco, siguiendo sus leyes, no lo que nos dicte los ojos, lo que nos dicte la carne o lo que me diga mi orgullo, que es el bien o que es el mal. Y si estamos en esa disciplina, entonces seremos los pioneros de la civilización divina sobre la faz de la tierra para siempre. Pero este mundo pasa, hermanos, ya tiene los días contados. Y de hecho les digo, hermanos, yo no soy profeta, pero vea. En este país, hermanos, hay una división tan profunda entre las corrientes políticas que se habla continuamente de guerra civil, hermanos. Y parece que la cultivaran todos los días los medios de información, porque están a toda hora echándole leña al fuego, hermanos queridos, levantando los ánimos de los que presentan como los oprimidos, que en verdad muchos han sido y ha habido injusticias, pero lo llevan a extremos, hermanos, de manera que le nublan la mente a un pueblo que ya está engañado, basado en lo que ya les he explicado. Y están echándole leña al fuego, y por el otro lado hay otros que están listos a defender lo que ellos creen que es el bien, y que ninguno de los dos es el bien, hermanos. No es lo que Dios manda, únicamente Cristo puede establecer un gobierno justo. Pero dice aquí, jugando a la guerra civil, hermanos. Esta edición se corresponde al mes de septiembre, 18 de septiembre. Eso es actualizada, y miren la portada de esta revista, hermanos. Dice, jugando a la guerra civil. Yo les digo una cosa, hermanos, les voy a leer un poquito, sin tardarme mucho. Esto es lo que produce el orgullo de creer, yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Los que están de un lado creen que lo que están haciendo está bien y están convencidos. Los que están del otro también, y ambos están engañados, porque ninguno de los dos está haciendo lo que Dios manda, mis queridos hermanos. O sea, que salga lo que salga, no va a durar, ni va a ser para bien de la sociedad en general. El ser humano no conoce el camino de la paz. Ahora vean lo que dice aquí,
dice, la violencia cunde en las campañas presidenciales. O sea, de un lado y de otro, hermanos, se están lanzando dardos. Aquí hay un pequeño resumen, se lo voy a tratar de traducir por un momento. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Dice, más derramamiento de sangre puede seguir después de las matanzas en Kenosha, cuando verdaderamente hay gente que ha sido muerta injustamente, y con ira y con alevosía, aún por parte de miembros de la autoridad. No se puede negar. Dijo Elaine Godfrey en theatlantic.com. El vigilantismo, ellos llaman vigilantes aquí en castellano a los que asumen el papel de la autoridad establecida por el gobierno. Y como aquí pueden llevar armas, tienen permiso de llevar armas, sacan permiso, entonces salen y miren lo que ocurre, hermanos. El vigilantismo, o sea, que los están asumiendo el papel de la autoridad civil, sin que les haya sido dada, pero la asumen. Entonces dice, está abundando cada vez más. En mayo y en junio, los que iban en contra de las protestas, los de derecha, que se oponían a los que protestaban, se aparecieron 187 veces en protestas en todo el país. 187 veces. Gente que dice que ellos van a proteger la propiedad privada. En parte puede que lo estén haciendo, hermanos, pero nosotros no podemos estar ni de un lado ni del otro, mis queridos hermanos, únicamente porque sabemos que ambos están engañados y están haciendo lo que creen, lo que es bueno, según su opinión, que es el engaño que viene desde Adán y Eva. Y luego dice, según una organización que sigue la huella de los grupos extremistas, en por lo menos 2 docenas de veces fueron bienvenidos los que se creen que están protegiendo la propiedad privada. Puede que la estén protegiendo en parte, yo no voy a negar, pero que se aparecen armados donde hay propuestas de izquierda, dicen que son bienvenidos por la policía. Entonces, como si la policía les estuviera dando luz verde a esto. Esto está poniendo muy peligroso, mis queridos hermanos, en este país. Y luego dice, y los grupos militantes toman esa tolerancia de la policía como una validación. Como quien dice, ustedes tienen la razón. Entonces, se envalentonan todavía más. Veamos esto para dónde va, hermanos. Y luego dice, esto dice un jubilado que trabajó clandestinamente con los grupos de extrema derecha. Y luego el presidente Trump dice aquí que él les presta tácitamente el apoyo. Él no ha dicho abiertamente que apoya a estos grupos que quieren proteger y quieren asumir el poder civil sin que les haya sido dado. Y entonces esto agrava todavía más las cosas. Y luego dice, lo que se está formando es un monstruo que va a ser muy difícil de contener. Y sabemos que estamos hablando de las próximas elecciones que están para el 3 de noviembre, que ya es cuestión de unas pocas semanas, hermanos. Una nueva guerra civil se está tomando forma, dijo William Bunch en el Philadelphia Inquirer. A 2 meses de la elección, el espectro de que los americanos estarán echando sus votos en un tiempo de intervención militar, que es factible que ocurra, y de inestabilidad civil que va en aumento, esto parece más factible que nunca. Que un monstruo surja, y lo que están hablando es de una guerra civil, mis queridos hermanos. En los próximos 2 meses, esto puede volverse mucho peor. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Yo no soy profeta, yo no voy a decir, pero es factible. Todo el mundo está hablando, pero mucha gente, que es muy factible que en este país de los Estados Unidos haya una guerra civil a raíz de las próximas elecciones, en caso de que el señor Trump decida de que hubo fraude y que no va a abandonar la Casa Blanca y que los otros digan que no hubo fraude y que ellos tienen el derecho de asumir la presidencia de este país. Nosotros no nos metemos en eso, hermanos. Nosotros no somos de este mundo. Ellos están engañados, tanto los unos como los otros, hermanos. Tenemos que tener suficiente discernimiento para saber
que nosotros somos parte de un reino que todavía no ha sido establecido aquí en la tierra y que nos estamos preparando día a día, negándonos a nosotros mismos en lo que va en contra de la ley de Dios y disfrutando de la paz profunda que nos da la obediencia a las leyes de Dios y a la presencia de Cristo en nuestros corazones por la fe. Y así es como vivimos, hermanos. Entonces, es muy factible que aquí haya una guerra civil. ¿Y qué dijo Jesucristo? Entonces, les estoy hablando de algo que es posible. Yo no soy dogmático, no me van a citar diciendo que Mario dijo que iba a haber una guerra civil. No lo estoy diciendo yo. Muchos lo están diciendo, que es posible que la haya. Y francamente es muy factible que así sea. Sin embargo, acuérdense de las palabras de Jesucristo en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo. En el capítulo 12, versículo 25 del Evangelio de Mateo, dice, capítulo 12, versículo 25 del Evangelio de Mateo. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si se desata una guerra civil en este país, esta profecía, esta es palabra de Dios, se aplica. Y este país se desmorona, se desfonda, por grande que sea. Así como el Titanic que creían, y según parece, alguien por ahí dijo con respecto al Titanic, este barco, ni mi Dios con todos sus ángeles lo puede hundir. Hermano, ni siquiera terminó el primer viaje. Y se hundió el gigante y se partió en dos. Lo mismo puede ocurrir con este país, hermanos. Un gigante como Estados Unidos, si se desfonda por una guerra civil este país, y en este país, hermanos, pues es la guerra más peligrosa del mundo, porque hay 300 millones de habitantes y hay 300 millones de armas. Cada ser humano tiene un arma, puede tener un arma en este país. Nosotros, desde luego, no confiamos en eso. Nosotros confiamos en la protección del Eterno si le estamos obedeciendo, mis queridos hermanos. Estar procurando vivir bajo las alas del Omnipotente, de El Shaddai. Si se desata una guerra civil en este país, hermano, y fuera de eso, este país está en una posición económica muy débil, hermanos. Según leí en un informe hace poco, todo el Producto Interno Bruto de este país no alcanza a pagar los intereses y lo que llaman el principal de la deuda. Parte del capital y los intereses no los alcanza a pagar con toda la producción que tiene este país. No alcanza. Y si fuera eso, se divide políticamente, hermanos, es muy factible que este país se desfonde y Europa está lista. Europa, sin saberlo, está lista para llenar ese vacío y producir una recuperación económica espectacular, pero las consecuencias del desmoronamiento de este país, hermanos, son incalculables. Como cuando se hunde un barco enorme, crea un remolino que se lleva todo lo que esté alrededor, se lo arrastra, hermanos. No podemos olvidar eso. Entonces estamos en momentos muy peligrosos, momentos en que debemos estar acordándonos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo mejor que podemos hacer es lo que Cristo nos recomendó. Orad en todo tiempo y lugar que seáis tenidos por dignos de escapar de todo lo que está por venir. Si Estados Unidos se desfonda, hermanos, y surge el falso profeta en Europa, y hace caer fuego del cielo a la tierra, sabemos que Jesucristo habrá abierto el primer sello y le habrá quitado la restricción a Satanás, porque Satanás no puede hacer lo que Dios no le autorice. Jesucristo tiene que abrir ese primer sello de los 7 sellos que únicamente Él puede abrir, para que Satanás le quite la restricción y se pueda meter en el falso profeta y hacer caer fuego del cielo a la tierra, y empiezan los últimos 1335 días de la historia humana, tal como la conocemos en esta tierra, y nos acercamos al surgimiento de esa civilización divina para la cual nos estamos preparando. Por eso esta fiesta nos recuerda eso, hermanos queridos. Y Dios les dijo, recuerden, yo tengo que acabar este pensamiento. Si este país se desfonda, hermanos, y les voy a leer cómo Europa está preparada. Ay, hermano, no lo tengo aquí. ¿Me dan un minutico? Me dan un permiso, 30 segundos, voy a traer unas notas que se me quedaron. Ya vengo, aquí estamos en familia.
Bien, hermanos, miren ustedes cómo Europa, sin saberlo, nosotros lo sabemos, porque Dios nos lo ha revelado a nosotros desde hace mucho tiempo. Pero Europa está preparada, se está preparando intensamente para llenar el vacío económico, el vacío de poder, que si este país dividido por una guerra civil se desfonda la economía y se desfonda este país, hermanos, y si llega a surgir, como les digo, estos son suposiciones, pero cosas que sí sabemos que van a ocurrir tarde o temprano. Si llega a surgir un nuevo líder allá espiritual en Europa, y hace caer fuego del cielo a la tierra y este país se desfonda, hermanos, hemos empezado el último capítulo de la historia de la civilización humana sobre este planeta y estaremos muy cerca de la civilización divina que Dios nos está preparando como una nación que van a hacer en un solo día para iniciar esa nueva civilización. Dios no improvisa. Dios no va a decir, bueno, aquí qué va a pasar, qué vamos a hacer. Dios viene preparando los líderes basados en perfecta integridad de carácter desde Abel. Dios viene preparando esos líderes que van a gobernar la civilización que Él viene a implantar sobre esta tierra y que esta fiesta de las trompetas nos anuncia, hermanos, que nos da esperanza ante toda la confusión. En Haití hay violencia. Yo he estado en Haití antes y me ha tocado violencia en Haití también. En África hay violencia. Hacer la lista de conflictos que hay en el África era de no acabar. En Sudamérica hay conflictos. En Colombia se ha buscado la paz, pero no hay paz, como se dice. Les voy a leer un poquito la preparación que Europa está llevando a cabo. Europa tiene tratados de comercio, de libre comercio, prácticamente sin impuestos con Latinoamérica. El Mercosur tiene tratado de libre comercio con Europa. México fue el primer país que tuvo un tratado de libre comercio con Europa. Tiene relaciones con Centroamérica, tratados de libre comercio, o sea que van a estimular las exportaciones, van a estimular la economía. Con el África tienen tratados de libre comercio, con el Caribe, con el Asia, hermanos, con China están trabajando en uno, con el Japón ya lo tienen. Europa está preparada para llenar el vacío que de hecho ya está produciendo el señor Trump porque está aislando a este país del resto del mundo, mis queridos hermanos. Pero miren lo que encontré, dice, de la parte de la Comisión Europea, Dirección General de Comercio. Miren cómo está preparado esto y nosotros sabemos de antemano que esto habría de ocurrir, pero vean en concreto cómo hay una institución que se está preparando para el día en que este país se desfonde, ellos asumir y llenar ese vacío, mis queridos hermanos, económico, y lo van a llenar también con una falsa religión, como ustedes bien lo saben. Dice aquí, la apertura de nuestro régimen de comercio hace que la Unión Europea desempeñe el principal papel en el escenario del comercio mundial. Aún ahora, hermanos, ya desempeña el principal papel. Europa es el primer fabricante y exportador mundial de bienes y servicios y el mayor mercado de exportación para más de 80 países. Tenemos más de 500 millones de consumidores que buscan artículos de calidad. Y esa lista la pueden leer en Apocalipsis 18. No me voy a meter allá ahora. Lean Apocalipsis 18, dicen la mercadería de piedras preciosas, de maderas preciosas, de toda clase de cosas, que buscan artículos de calidad. Somos el mayor centro de comercio del mundo. Ahora ya lo es Europa. No es que lo va a hacer, ya lo es. Con transparencia en reglas y regulaciones. Somos el mercado más abierto para los países en vías de desarrollo. Y esto es todo lo contrario. Ustedes saben que el señor Trump ha tenido intervenciones muy temidas en Europa, en México, por el famoso tratado de NAFTA. Nuestro objetivo es el libre comercio. Oigan esto, más del 70% de las importaciones entran en la Unión Europea con 0 impuestos.
Entonces todo el mundo va a querer mandar la mercancía para allá. Si no les van a cobrar impuestos, ¿cómo van a hacer eso? Pues ya lo están haciendo. Y eso va a activar la economía que ahora, a raíz del coronavirus, se ha ido a pique en casi todo el mundo, hermanos. Vamos a hacer un programa sobre esto. Más del 70% de las importaciones entran en la Unión Europea con 0 impuestos de aduana o con tarifas muy reducidas. Tenemos el régimen de inversión más barato del mundo. Hermanos, esto se puede venir de un momento a otro. Jesucristo dijo, va a ocurrir cuando ustedes menos piensen. Uno ahora como que no quiere pensar de que eso de pronto puede ser ya. Ahora, yo no voy a decir que es ya, pero puede ser. Y si Jesucristo le quita la restricción a Satanás, quiere decir, abre el sello, es cuando sale el caballo blanco. Y empieza una persecución para los que van a ser protegidos en el lugar de refugio. Antes de que empiece la gran tribulación, eso se lo hemos explicado antes, no me voy a tener eso ahora, pero bueno, que tenga una visión de lo que se viene. Y luego también va a dar lugar a guerras étnicas, y en este país le están echando leña al fuego todos los días. Basta prender la emisora de radio para oír que están atizando el fuego de las diferencias raciales, hermanos. Y Jesucristo dijo que iba a haber, después del caballo blanco venían guerras étnicas. Etnia se define por el origen común de cierto grupo étnico, se caracteriza por el idioma, la religión y la cultura. Pero en este país es más que todo el origen común, lo que resalta. En Europa va a haber tremendo conflicto étnico, va a ser más que todo por religión, sobre todo entre el Islam y el llamado cristianismo. Y luego va a haber una cruzada a Egipto como ya la ha habido en el pasado. La 7ª cruzada fue contra Egipto porque era el principal bastión del mundo musulmán por allá en la Edad Media, hermanos. Y ese es el caballo rojo. Conflicto étnico. Aquí va a ser más que todo de origen común. En Europa va a ser más que todo, también tiene que ver con el origen común, va a ser más que todo de religión. Entre el Islam y el cristianismo, un conflicto que siempre ha existido, pero se va a agudizar. Y a raíz de todo eso va a venir hambre, que es el caballo negro, y a raíz de eso va a venir la peste, que es el caballo amarillo, y esos 4 son el principio de los dolores, como ya se los he explicado. Aquí estamos en un preámbulo del principio de dolores. El principio de dolores empieza con el falso profeta, con el caballo blanco, las guerras étnicas, el hambre y la peste. Eso es principio de dolores. Son los 4 primeros sellos. Jesucristo es el que va a desatarlos. Claro que ha habido manifestaciones de eso a lo largo de la historia, pero en forma concentrada y cronológicamente uno tras otro, en cuestión de no mucho tiempo. Eso se va a desatar, lo podemos calcular, hermanos, no va a ser absolutamente dogmático, pero puede ser un lapso de 75 días en que se desaten los primeros 4 sellos, uno tras otro. Cuando usted lee en el libro del Apocalipsis, es la impresión que uno tiene, que primero sale el caballo blanco y poco después sale el caballo rojo, o el alazán, luego el negro y luego el caballo amarillo. 4 jinetes del Apocalipsis, principio de dolores. Ustedes lo pueden leer, Mateo 24, Jesucristo los menciona y dice, esto es principio de dolores. Hay gente que cree que el coronavirus es principio de dolores, no es. Es preámbulo del principio de dolores. Y luego viene el principio de dolores, que va a durar como 75 días, y luego empieza, le estoy dando una visión de lo que este día nos invita a reflexionar. Luego empiezan 3 años y medio que va a ser la peor tribulación en la historia humana, contra los que guardan el sábado, contra los que creen en los mandamientos de Dios, porque la bestia va a imponer los mandamientos falsificados que ellos tienen, hermanos, con señal principal, la observancia del domingo en lugar del sábado, hermanos. Y eso va a durar 3 años y medio. Y esa persecución va a durar todo ese tiempo, hermanos, hasta prácticamente el retorno de Jesucristo. Y después de 2 años y medio de haberse empezado esa persecución, aunque todavía falta uno, es cuando empiezan a sonar las trompetas. Entonces aquí les damos más o menos una visión de conjunto de lo que se viene. Y después de las trompetas, ¿y qué es lo que Dios va a hacer con las trompetas? Hermanos,
Vamos a ver una visión de conjunto. Dios les dijo a Adán y Eva, si ustedes comen de ese árbol, van a morir. Y lo que vemos en la historia es que toda civilización que el ser humano ha creado, porque viene del ser humano, viene de las mismas leyes basadas en lo que al hombre le apetece, la carne, en los ojos y el orgullo de la vida, sin tener en cuenta la ley de Dios, y todas han fenecido porque estaban condenadas a morir. Porque ellos se van apartando del bien poco a poco. Es una mezcla de bien y de mal, pero llega un momento en que llega al colmo. Y vamos a leer la primera civilización que Dios destruyó. Y Dios nos ha dado ejemplos a lo largo de la historia de las civilizaciones que se han nutrido del árbol de la ciencia del bien y del mal, de guiarse por lo que le dicten sus ojos, por que le dicte la carne, de oprimir a los demás, de creerse que pueden crear las leyes que quieran e imponérselas al mundo entero. En eso se basa la civilización humana, mis queridos hermanos. Pero llega un momento, desde Adán y Eva, por ejemplo, hasta el diluvio, fueron 1655 años, más o menos. Si ustedes hacen la cuenta de los patriarcas ahí, y se fueron alejando, empezaron mal, como un barco que sale del puerto. Adán y Eva estaban en el puerto, lo hicieron por nosotros, luego Caín mató al hermano, y luego los hijos de Caín se escondieron de la presencia de Dios, y se fueron alejando, y alejando, y alejando cada vez más, y la maldad se aumentó en la tierra. Y cuando los descendientes de Set se empezaron a casar con las hijas de Caín, que es lo que muchos creen, que los ángeles se casaron con mujeres, hijas de hombres, eso no es cierto. Los hijos de Dios eran los descendientes de Set, porque dice que de los días de Set que Dios le dio a Adán y Eva para reemplazar a Abel, a quien Caín había matado, los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Entonces tenían cierto conocimiento de Dios. Abel lo tuvo, y luego Enoc, que fue el séptimo, también lo tuvo y anduvo con Dios y conoció la ley de Dios. O sea que ellos empezaron a guardar una línea que no estaba tan lejos como Caín y sus descendientes, y la ciudad que él edificó le dijo, de tu presencia me esconderé. Dijo Caín, yo no quiero saber nada contigo, yo voy a decidir lo que es bien y lo que es mal. Y edificó una ciudad basada en eso, como lo hizo Nimrod después del diluvio. La misma historia, hermanos. Entonces, ¿qué pasó? Se fueron alejando. El barco se desvió desde el jardín del Edén. Y ya Caín optó por matar a su hermano. Ahí empezó la guerra. Por envidia y por orgullo, porque Dios no aceptó la ofrenda que él dio. ¿Y por qué no dio la ofrenda correcta? Por los deseos de la carne. Porque la Biblia dice en el libro de los Números que Dios acepta nuestras ofrendas cuando le damos lo mejor, porque nos lo da todo. Y en el libro de los Números, capítulo 18, dice a los levitas que Dios aceptará la ofrenda de ellos cuando le den, y a los sacerdotes que reciban las ofrendas y los primeros frutos. Si le dan al Eterno de lo mejor, Dios lo acepta. Y generalmente cuando Dios acepta un sacrificio, en aquellos días, lanza fuego del cielo y enciende la hoguera, de manera que suba como olor grato a Dios. Pero Caín no le dio a Dios de lo mejor. Se comportó en forma carnal, se dejó guiar por su propia opinión, por lo que sus ojos y su carne le decían, lo mejor lo guardo para mí. Eso es carnal, eso es según los deseos de la carne, ahí lo tienen. Y luego cuando vio que Dios había bendecido al hermano Abel, ¿qué pasó? El orgullo de Caín fue herido, ahí estaba penetrado del árbol de la ciencia del bien y del mal, y decidió matar a su hermano. Y ahí empezamos a ver cómo se desvió el barco desde Adán y Eva, y se fue desviando cada vez más, y llegaron a un gran extremo de alejamiento de Dios, porque estaban alejados de la presencia de Dios. No estar en la presencia de Dios como Elías, que decía, el Dios eterno en cuya presencia estoy. Elías y Eliseo andaban con Dios. Noé anduvo con Dios. Enoc anduvo con Dios. Ellos se negaron a sí mismos y su vida fue seguir ese camino de los mandamientos que conduce a la vida eterna, o sea, el árbol de la vida. Unos pocos lo siguieron, los demás se fueron apartando. Y luego cuando los que quedaban de Set empezaron a casarse con las hijas de Caín, eso es lo que significa eso, hermanos, que estaban bien apartados del camino de Dios desde su propio antepasado, Caín. Entonces lo poco de bueno que quedaba, después de Adán y Eva, antes del diluvio, se pervirtió.
Por eso Dios, cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, les dijo: no se casen con las hijas de los cananeos porque los arrastran a sus dioses. Y eso fue lo que pasó antes del diluvio. Y lo poco que quedaba de virtud se perdió porque fueron arrastrados a falsos dioses. Tantos que muchos de los descendientes de Caín tenían nombres de dioses que los griegos han conservado en su mitología. Por ejemplo, Tubal-Caín era hijo descendiente de Lamec, que era descendiente de Caín. De ahí viene la palabra Tubal-Caín, era Vulcano, el dios del fuego. Tubal-Caín, Vulcan, ahí está, el dios del fuego. Y era el dios de la guerra porque hacía instrumentos de guerra. Y había mucha violencia. Y ahí ven ustedes cosas que uno puede vislumbrar. Se habían apartado del camino y siguieron sus propias leyes según les dictaba los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la soberbia de la vida. Y así fue fundada la civilización humana. Y llegó el momento en que cuando ya se casaron los descendientes de Set con los descendientes de Caín, ahí se acabó de pervertir la tierra. Y vean lo que Dios dice y cómo destruyó esa civilización después de aproximadamente, según un cálculo que logré hacer, 1655 años aproximadamente desde Adán. Es un cálculo que yo no soy bueno en matemáticas, ustedes lo pueden hacer, puede que me equivoque en algunos años. Capítulo 6, versículo 5. Veamos cómo el hombre se desvió. Y dice: y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cuándo? Después de que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, o sea, los descendientes de Set, que todavía conocían a Dios, se casaron con las hijas de Caín, que nunca habían conocido a Dios, porque Caín se desvió, se huyó, se ocultó de la presencia de Dios desde el principio. Imagínense en dónde andarían. Y eso fue lo que pasó. Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ya no había ni siquiera una mezcla de bien y de mal que podía sostener todavía esa civilización. Llega un momento en que ya se pervierte. Y normalmente hemos entendido, se pervierte cuando penetra hasta la infancia, hermanos queridos. ¿Ustedes saben por qué Dios no destruyó la ciudad de Nínive cuando Jonás les fue a predicar? Porque los niños todavía no se habían pervertido, hermanos. Todavía no habían llegado al colmo de la maldad. Y Dios le dijo a Jonás: ¿acaso no te da cuidado de que hay 120,000 criaturas que no distinguen la mano derecha de la izquierda? Eso fue por allá como en el año 780 a.C. Pero en el año 612 a.C., más de 100 años después, Nínive estaba completamente corrompida y ya Dios la destruyó. Pero en los días de Jonás la preservó porque la infancia todavía no se había pervertido. Y hoy en día estamos viviendo días en que la infancia está siendo gravemente pervertida y en gran escala. Y a veces dentro de la iglesia, hermanos, porque no cumplimos el mandamiento de Dios de instruir a los hijos día y noche, cuando se levante y cuando vamos por el camino, en la ley de Dios, en los principios de Dios, con ejemplo y con palabra. Y hay hijos de la iglesia que se han desbordado completamente, hermanos, guiados por los smartphones, donde el diablo transmite su perversión, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la soberbia de la vida. Yo hago lo que a mí bien me parece. Estamos invadidos de eso, hermanos. Entonces dice: los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hemos visto videos de niños completamente pervertidos, de criaturas, hermanos. ¿Y qué pasa? Desde la infancia, continuamente el mal. Por eso Dios destruyó esta civilización, porque ya no era ni siquiera una mezcla de bien y de mal. Ya había penetrado el mal hasta tal punto en que ya Dios no puede resistir tanta maldad. Y vea lo que dice aquí en el versículo 9 del capítulo 6. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Ahí no quiere decir, no es cuestión de raza, es cuestión de religión. Porque Noé había permanecido dentro de la línea de Set y había permanecido dentro del conocimiento de Dios, y seguro recibió la herencia del conocimiento de Dios de Abel y luego de Enoc, que era el abuelo de Noé. Enoc fue padre de Matusalén, y Matusalén fue padre de Lamec, y Lamec fue padre de Noé. Entonces había una línea que todavía conocía a Dios. Por eso dice perfecto en sus generaciones.
no tiene que ver con raza, tiene que ver con religión, mis queridos hermanos. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Anduvo según el árbol de la vida. Se negó a sí mismo. No se dejó guiar por lo que le apeteciera a sus ojos, ni a su carne, ni el orgullo, sino que se sometió a Dios, hermanos. ¿Y qué pasa? Y engendró a Moisés 3 hijos. Versículo 11. Y se corrompió la tierra. Hermanos, hoy estamos llegando a esto, al colmo de la maldad. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Habían llegado al colmo, ya no había ni siquiera niños como en Nínive había, que Dios hubiera salvado la civilización por eso. Pero una civilización basada, ¿qué? En el árbol de la ciencia del bien y del mal, y ahí tuvo su fin. Y Dios nos ha dado ejemplos de esa, y nos dio ejemplos después del diluvio. Dios le dijo a Abraham, que nació después del diluvio, descendiente de Noé, no voy a ir a todos esos detalles, pero va en el capítulo 15 del libro del Génesis, capítulo 15. Miren lo que Dios le dice a Abraham. Dios le había prometido desde que lo llamó que la tierra de Canaán se la iba a dar a sus descendientes. Y aquí en el capítulo 15 del Génesis ya vemos una civilización que llegó al colmo y Dios la destruyó. Y esta civilización de Canaán no había llegado al colmo. Y entonces Dios nos da varios ejemplos, nos da, los digo desde ahora como perspectiva. La de antes del diluvio, ahí está un ejemplo. Una civilización basada en los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la soberbia de la vida. Y llegó al colmo de la maldad. Después del diluvio, otra civilización, vea lo que dice aquí, capítulo 15, versículo 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún, está hablando de los descendientes que por 400 años, después de Abraham, no iban a volver a la tierra donde vivió Abraham como peregrino. Dice, en la cuarta generación, 15:16 del Génesis, volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Cuándo llegó al colmo? Cuando los niños estaban pervertidos, tanto que Dios le ordenó a Moisés y a Josué que cuando entraran allá en esa tierra no dejaran nada, ni hombres, ni mujeres, ni niños, porque estaba corrompida, esa tierra había llegado al colmo. Y Dios destruyó esa civilización también y se la dio a los hijos de Israel. Y ustedes saben que llegó el punto en que se corrompieron, que también los echó de allá. Primero a las 10 tribus del norte y luego a los judíos, que los mandó en exilio a Babilonia. Y ahora, según entiendo, hay desfiles gays en Israel donde tocan el shofar. Eso es una ofensa a Dios, hermanos queridos. Están llegando al colmo. Están pidiendo un castigo y se les va a venir encima, hermanos. Ellos no tienen excusa, son los que menos excusa tienen. Entonces ahí vemos otra civilización que llegó al colmo. Y llegó al colmo cuando la infancia ya estaba corrompida. Y lo que estamos viendo ahora, el smartphone es el principal instrumento que el diablo está usando. Y el descuido de los padres, hermanos. Yo se los digo con todo cariño, pero Dios nos va a pedir cuentas a nosotros de si cumplimos ese mandamiento de instruir a nuestros hijos con el ejemplo y con la palabra de Dios, hermanos, respaldada con el ejemplo nuestro, mis queridos hermanos. Entonces ahí van. ¿Y cuál fue la siguiente civilización que Dios destruyó? Sodoma y Gomorra. Vean el capítulo 18 del Génesis. Ahí van 3. Llegan a un punto y Dios dice, hasta aquí llegaron. Y ahora estamos llegando al punto en que van a sonar las 7 trompetas, que es la forma como Dios va a destruir esta civilización. Ahora es para siempre y a escala mundial. Aquí nos está dando ejemplos locales. Bueno, el de antes del diluvio fue a escala mundial. Entonces en el capítulo 18 del Génesis vemos, dice en el versículo 20, 18-20 del Génesis, entonces el Eterno le dijo a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré.
¿Qué ocurrió en Sodoma y Gomorra? ¿Los deseos de qué? De los ojos. Si esto me place, lo hago. ¿Deseos de qué? De la carne. Y soberbia, yo decido qué está bien y qué está mal. Es exactamente lo que está pasando en la sociedad nuestra ahora, a escala mundial. Exactamente lo mismo. Y Sodoma se había corrompido hasta la juventud y tal vez hasta la niñez. Y mírenlo aquí expresado. Cuando entraron los dos ángeles a Sodoma para rescatar a Lot, que no se había contaminado, que todavía temía a Dios, en el capítulo 19 del Génesis, versículo 4, Lot estaba afuera en la entrada de la ciudad y cuando vio los ángeles que venían, los invitó a su casa. Y venían con apariencia humana, seguro muy bien parecidos. Versículo 4, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Se habían corrompido hasta la médula. Aún los más jóvenes, como a los niños ahora que los pervierten desde chiquitos. Y por eso llegó al colmo la maldad. Y Dios la destruyó ustedes ya saben, más o menos se sabe dónde estaba Sodoma, pero lo comparan con una explosión atómica. Lo que ocurrió allí, Dios hizo subir, dice en el versículo 24, entonces el Eterno hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Eterno desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Ya van 3 civilizaciones. ¿Qué nos está enseñando Dios? ¿Cuándo las destruye? Cuando llegan al colmo de la maldad. Nuestra civilización está llegando al colmo de la maldad. Fíjense cómo Dios habla de la Gran Babilonia, que está a punto de desempeñar su papel a escala mundial por medio de una recuperación mundial y de la imposición de una falsa religión. Miren lo que dice el capítulo 18 del Génesis, cómo Dios le pondrá fin también a esta civilización actual. Y podemos estudiar toda la historia. Surgió el imperio babilónico y fue destruido. El imperio de Nabucodonosor duró 70 años, pero se corrompieron y lo conquistaron los medos y los persas. Después los medos y los persas se degeneraron porque todos estaban basados en la ciencia del bien y del mal. Y se fueron apartando hasta el punto en que Dios dice, hasta aquí llegamos. Y luego Alejandro conquistó todo lo que era de los medos y los persas. Y luego el imperio de Alejandro también se desmoronó. Y luego surgió el imperio romano. Y van 6 restauraciones. La última terminó envuelta en llamas al terminar la Segunda Guerra Mundial. Dios le puso fin a la 6ª restauración del Imperio Romano, no falta sino una. Y va a durar muy poco tiempo, y miren lo que Dios dice aquí, en el capítulo 18, versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Qué está diciendo Dios? No se guíen por lo que le digan sus ojos y sus apetitos carnales, ni su orgullo. Guíense por mi ley. Niéguense a sí mismos, síganme. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Niégate a ti mismo. El joven rico no quiso negarse de sus riquezas. Estaba muy apegado a ellas. Y se guió por lo que le dictaron los deseos de sus ojos, de la carne y el orgullo que producen las riquezas. Eso se ve por todos lados. Es la historia de la civilización humana. Es fácil de irradiar con la palabra de Dios, hermanos, o de penetrar. Y luego dice el versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Y en los smartphones están llenos de corrupción, hermanos, dedicada a los niños, dedicada a los jóvenes, a todas las edades, pero lo que más ataca es la infancia. Por eso estamos llegando al colmo de la maldad. Y esta civilización tiene los días contados, y si nosotros no hacemos lo que Dios nos manda, vamos a perecer con ella también, mis queridos hermanos.
Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Se los acabo de decir. Si no hacemos lo que Dios nos dice, nos negamos a nosotros mismos, lo que nos dicten los ojos y la carne y el orgullo, y no nos humillamos delante de Dios, hermanos, vamos a perecer con el mundo, con las 7 trompetas que ya están encima, prácticamente. Y fíjense, ya al final, en el capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 24, dice, 18:24, y en ella se halló, esta es la última restauración del Imperio Romano, en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Y Dios va a vengar esa sangre inocente que se ha derramado. Entonces, esto también, este sistema que está a punto de surgir va a durar muy poco tiempo, hermanos. Y va a estar basado en lo mismo que ha dirigido y causado todas las civilizaciones a lo largo de la historia humana. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la soberbia de la vida. El no someterse a la ley de Dios y negarnos a nosotros mismos para llegar a la vida eterna y a tener delicias para siempre, hermanos. Vamos a leer brevemente aquí, hermanos. Se me acabó el tiempo. ¿Cómo Dios va a destruir esta civilización? Ya vimos el diluvio, antes del diluvio la destruyó con una inundación y Dios dijo que nunca más utilizaría eso y lo ha cumplido, aunque Hollywood se ha encargado de contradecirlo. Me acuerdo de esa película de 2012. Ellos lo que presentan es un diluvio, viendo que muchos de ellos saben que Dios dijo que no volvería a mandar las aguas del diluvio sobre la tierra. Son blasfemos, hermanos. Como la película que hicieron sobre Noé. Veamos entonces, hermanos, cuando Dios va a intervenir, lo que Dios va a hacer, hermanos. Ustedes ya lo saben, pero es bueno que lo leamos. Hoy estamos celebrando la fiesta de las trompetas. Como les dije, estamos celebrando el fin de la civilización humana basada en los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la soberbia de la vida. En otras leyes, en un fundamento que no es Jesucristo, que no es la roca, no se puede sostener, hermanos. Y poco a poco se va degenerando hasta que llega al colmo. Y hoy en día está llegando al colmo. Y sabemos cómo ha afectado la infancia, aún en la iglesia de Dios, hermanos. Apocalipsis 8. Entonces, hay mucho más que decir, pero vamos a leer rápidamente para ver cómo Dios va a destruir esta civilización para siempre. Y va a instaurar una nueva civilización divina. La civilización humana tiene los días contados, hermanos queridos. No perdamos tiempo. Acerquémonos a Dios, hermanos. Aprendamos su carácter. Aprendamos a negarnos a nosotros mismos para disfrutar verdaderamente del fruto apacible de la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Capítulo 8 del libro del Apocalipsis. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Ya los ángeles presentan ante el trono de Dios las oraciones que nosotros elevamos. Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Este es el altar que Moisés vio y hizo una copia para el tabernáculo aquí abajo en la tierra, hermanos. Y nosotros tenemos acceso allá ahora por el Espíritu. No necesitamos ir a un tabernáculo físico, sino directamente al trono de Dios, hermanos. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Yo les he explicado que esto dura 1 año. Es el último año de la civilización humana. Está marcado por la destrucción consistente de las 7 trompetas y las 7 últimas plagas. Eso marca el fin. Como el diluvio marcó el fin de una civilización, como Israel marcó el fin de la civilización de Canaán, como Dios marcó el fin de la civilización de Sodoma y Gomorra,
y como han caído todos los imperios de la historia, ahora ha llegado el momento en que va a caer todo gobierno y todo poder que se opone a Dios sobre la faz de la tierra, para preparar el camino para que Dios Jesucristo venga a reinar en Jerusalén con una sola ley que va a ser para el mundo entero, una sola religión para el mundo entero. Ya pronto está, hermanos. Y nunca más volverá, aunque va a haber una rebelión al final del milenio, pero van a ser consumidos por fuego y azufre que Dios el Padre va a enviar desde los cielos. Pero nunca más existirá una civilización basada en el árbol de la ciencia del bien y del mal, mis queridos hermanos. Nos estamos preparando. Entonces veamos lo que dice aquí. Versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Imagínense, esto va a producir hambruna. No solo la hubo durante los 4 jinetes del Apocalipsis, pero aquí estamos ya 2 años y medio después de que el último jinete galopó, y aquí vemos que se manifiestan otra vez. Se quemó toda la hierba verde. Dios empieza a eliminar la forma de sustento de esta civilización que está bajo la bestia, bajo Satanás. El último capítulo de la historia de civilizaciones humanas sobre la faz de la tierra. El segundo ángel, versículo 8, tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Hay gente que cree que estos van a ser acontecimientos naturales. Pues puede que sean naturales, pero están bajo la orden de Dios, que fue el que hizo todas estas cosas, hermano. Hay gente que cree que las plagas de Egipto, y aquí vemos que todas estas plagas se parecen a las plagas de Egipto, porque Egipto dice: yo soy el Eterno, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Servidumbre significa esclavitud del pecado. Y esto es un paralelo con las plagas de Egipto, porque ya Dios se está refiriendo a escala mundial como a Egipto. Y recuerde que hay 2 testigos que están anunciando estas plagas. Como hubo 2 testigos de Dios, Aarón y Moisés, va a haber otros 2 figuras de Moisés y Elías, que van a anunciar las plagas que van a acabar con la civilización humana para instaurar la civilización divina. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Hermanos, de un solo tiro, hermanos. La tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Son cosas inimaginables para nosotros, hermanos. El poder de Dios, pero Dios aquí está decidido ya a acabar con la civilización humana, hermano. Y recuerde que toda esa gente que vivió antes, Dios la va a resucitar cuando haya convertido al mundo entero en un paraíso. Dios les va a volver a dar la misma oportunidad, con una diferencia. Miren ustedes que esto no es que Dios se complazca en destruir al ser humano. Dios lo que quiso fue que todas esas civilizaciones experimentaran las consecuencias del pecado. Y aun si no se arrepintieron, les va a dar la oportunidad de arrepentirse en el juicio del gran trono blanco. Y cuando esa gente vuelva a la vida en el juicio del gran trono blanco, pero el plan de Dios es tan sabio, hermano, el mundo va a estar convertido en un paraíso, lleno de árboles frutales por todos lados. Seguro va a haber ropa lista para vestir a toda esa gente, hermanos. Dios tendrá todo preparado. 1000 años nos va a usar a nosotros y a la población mundial para preparar el mundo. Un mundo transformado. Los va a traer a un paraíso. Y les va a decir: bueno, ahora comparen. Este es el mundo que yo quise para ustedes desde el principio. Adán y Eva los puse en un paraíso. Ahora todos ustedes están en un paraíso. Con una gran diferencia. Adán y Eva no habían experimentado las consecuencias del pecado. Hasta las últimas. Ustedes ya las experimentaron. Todos ustedes. Y ahora los vuelvo a la vida en un paraíso. Escojan. ¿Quieren esto o quieren seguir como vivieron allá? El que no quiera ya no tiene excusa. Y va a dar al lago de fuego, hermano. Dios es justo. Dios no se complace en destruir al ser humano por destruirlo. Dios lo destruye para volverlo a la vida y darle la oportunidad de nacer de carne y hueso, volver a vivir en un mundo convertido en un paraíso. La Biblia lo dice, hermano, con fuentes de aguas, con bosques, no va a haber desiertos, va a haber fuentes claras y puras de aguas, nada de contaminación, abundancia para todos, frutos por todos lados. Dios les va a dar la misma oportunidad a Adán y Eva.
pero con una gran ventaja, que ellos ya saben cuáles son las consecuencias del pecado. ¡Qué grande es el plan de Dios, hermanos! El que no quiera, después de que vivió en un mundo como el que vivimos nosotros, o en peores circunstancias, y viva ahí 100 años en el paraíso, donde hay paz y abundancia, y donde Dios no va a permitir que nadie saque las uñas para oprimir a los demás, ni a los pobres, ni con violencia, en ninguna forma. Todos tendrán que obedecer. Dios los va a obligar a vivir según el árbol de la vida, porque ya comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y si ahora van a vivir, si se arrepienten, Dios les va a dar el Espíritu y van a tener la oportunidad. Con la gran ventaja, Dios es amor. Él asumió la responsabilidad del pecado del hombre, se la echó encima. Hermano, eso es asombroso. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios ahí mismo hizo una promesa, donde dijo que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza del dragón o de la serpiente. Cuando el hombre pecó, Cristo ya se había ofrecido, hermanos. Estaba listo para cargar con los pecados del mundo entero y darle la oportunidad a todo ser humano de experimentar lo que él quería desde el principio, habiendo experimentado ya las consecuencias del mal. Eso es tremendo, hermanos. El que no quiera no tiene excusa. Por eso hay un lago de fuego allá. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Dios está esperando, Dios no lo va a destruir de un solo tiro, a ver si algunas personas se arrepienten, y va a haber algunos que se van a arrepentir. Al parecer, como lo estudiamos en el libro de Zacarías, el 10% de la población del mundo va a entrar al milenio. Porque Cristo viene a gobernar con gente que ya sea dócil. Ya está cansado de lidiar con el ser humano, con su cuello de cerviz de hierro. Y ese 10% se va a someter a Jesucristo, por eso el milenio va a ser lo que va a ser. Pero todos los demás van a volver a la vida. Es asombroso, hermanos. El plan de Dios es asombroso y la misericordia de Dios. Él se echó los pecados de todo el mundo encima, hermanos. Como dijo el señor Armstrong, yo nunca había oído una expresión igual. Dios asumió la responsabilidad de haber creado al hombre. Se echó encima los pecados. Pero el ser humano tiene que arrepentirse y dar muestras de que verdaderamente quiere seguir este camino. Y Dios le perdona, porque Cristo pagó por todos. Y los va a hacer vivir en un paraíso, hermanos. El cuarto ángel, versículo 12, tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Hermanos, sin luz no hay cosechas, los frutos no se maduran. O sea, esto Dios está apretando la tuerca y apretándola. Y como les digo, Dios no se complace en eso. Pero Dios lo está haciendo por partes, a ver quiénes se arrepienten. Y vamos a ver aquí lo que va a pasar. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar los tres ángeles! Y fíjense que Dios está tomando estas medidas tremendas a escala mundial. Ya no es a escala local, como hemos visto, claro que el diluvio sí fue a escala mundial, pero en otras partes como Sodoma y Gomorra y la tierra de Canaán y los reinos del mundo, ha sido a escala local. Pero Dios nos ha mostrado que el que se rige por lo que le dicten sus ojos y la carne y su orgullo muere. Y esas civilizaciones mueren, sin excepción. Eso es lo que nos está mostrando. Aquí el quinto ángel, les voy a resumir, es un ataque. Esta langosta representa el pueblo alemán, que está al frente, es el líder de Europa, y van a atacar a Rusia, a China, Irán, y Ucrania y Armenia, los países del Oriente, como ya lo hizo la bestia en el pasado. La historia nos enseña, yo se les he dicho. Napoleón
estaba en la cumbre de su gloria y decidió atacar a Rusia porque Rusia no estaba obedeciendo las condiciones que Napoleón había puesto de que le pusieran un boicot a los ingleses, para bloquear a los ingleses. Pero Alejandro I de Rusia decidió hacer negocio con los ingleses por debajo de cuerda y Napoleón encontró una excusa para invadir a Rusia y ponerla bajo su imperio. 1812, 600.000 hombres entraron y los rusos muy astutamente se fueron retirando, le hacían guerra de guerrillas y se iban retirando. Y Napoleón iba entrando, cayendo en la trampa, hasta que llegó a Moscú, habían quemado a Moscú y se habían replegado mucho más al oriente y Napoleón se dio cuenta, tengo un ejército de más de 500.000, no tengo cómo alimentarlo, esto están quemando todo. Y se devolvió y dejó toda esa gente sola para formar otro ejército, hermanos. Ese fue el fin de Napoleón. 1812, en 1814 tuvo que abdicar. 130 años después, otra bestia, Napoleón fue la quinta cabeza. Adolfo Hitler fue la sexta. Decidió hacer lo mismo. Él tenía un tratado de paz con Stalin, con Rusia, como la bestia lo va a hacer. Ahora les leí. Ellos están tratando de tener tratados comerciales ya con China y con Rusia y con todos ellos en el oriente. Pero la bestia va a querer un imperio mundial. Y lo que uno lee aquí, ¿por qué la bestia los ataca? Porque ellos se bastan a sí mismos. La China y Rusia, Irán, donde están los persas, y Ucrania, donde están los medos. Y los medos y los persas fueron los que destruyeron a la gran Babilonia. Y la historia se repite. Y las aguas del Éufrates se van a secar para que los medos y los persas destruyan a la gran Babilonia con un ejército de 200 millones, respaldados por Rusia y China. La historia se repite. Y así como Napoleón se metió allá, y fue el fin de Napoleón, en 1814 tuvo que abdicar, y en 1942, 43 creo que es, 42, Hitler mandó su sexto ejército, 300.000 hombres, no quedó ni uno que volviera. Quedaron de 300.000, quedaron 123.000 vivos y todos fueron hechos prisioneros. En enero del 43, y 2 años después, fue el fin de la sexta restauración de Roma. Y la bestia aquí va a hacer lo mismo. Después de estar negociando por más de 2 años con los chinos, con los rusos y teniendo un comercio mundial, seguro ellos no se están sometiendo del todo. Pero la bestia quiere más gobierno y les manda una plaga para hacerlos rendir. Y lo que va a hacer es exacerbar su ira hasta el punto en que ellos van a responder con un ataque nuclear, que es la sexta trompeta. La quinta es el ataque de Europa a los países del este. La sexta es el contraataque de los países del este contra Europa y el mundo que sustente a la bestia. Y en 1 hora matan 1/3 parte del género humano. Pero los hicieron buscar la muerte 5 meses. Es una provocación. El colmo de la provocación, buscando la muerte del terrible dolor como de picadura de alacrán o de escorpión, y no hallan la muerte. Entonces se enfurecen y forman un ejército que seguro ya está en germen, en cierne, 200 millones, pero primero mandan un ataque nuclear y después mandan los 200 millones para que invadan lo que quede. Ahí tiene la perspectiva de cómo Dios va a destruir. Y esa es la sexta trompeta, es el contraataque. Y la séptima es el regreso de Jesucristo. Para que esa tercera parte que queda, con todas las consecuencias de un ataque nuclear que mató lo que queda de la humanidad, recordemos que en 1 hora va a morir 1/3 parte del género humano por un bombardeo atómico que viene del oriente, hermanos. Ahí está, yo se lo resumo para no detenerme en todos los detalles, pero eso lo hemos estudiado. Desde hace muchos años la Iglesia tiene esta comprensión. Eso lo aprendí yo del curso como de 58 lecciones que había por allá en los años 50 o 60. Ya este conocimiento estaba, hermanos. Es la Tercera Guerra Mundial. Y ya Cristo regresa en la séptima trompeta. Y ocurre la resurrección. Y nace una nación en un solo día. Pero una nación va a una civilización humana. Van a ser todos seres divinos. Vamos a verlo escrito en Isaías, hermanos queridos. Esto es fascinante, hermanos.
las cosas como Dios las arregla. Miren lo que dice aquí en el capítulo 66 del libro de Isaías, versículo 7. 66, versículo 7 de Isaías. Cuando suena esa séptima trompeta, hermanos, se inicia la civilización divina sobre la faz de la tierra. Y dice aquí, 66, 7 dice, antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Sión, que es la Jerusalén celestial, es nuestra madre. Ahí guarda Dios los espíritus que fueron engendrados por el Espíritu de Dios, el Espíritu en el hombre, a lo largo de la historia desde Abel. Y Dios ha ido preparando una nación de vencedores que viven de acuerdo con el árbol de la vida y han perseverado hasta el fin y han sido vencedores. Y han tenido la ley de Dios en la mente y en el corazón y se han sometido a la voluntad de Dios. Y ese número se va a completar un año antes del retorno de Cristo, como está en el capítulo 7. Una nación entera. Y como dice el apóstol Pablo en Gálatas, no voy a ir allá, pero usted lo sabe, Jerusalén la celestial es nuestra madre. ¿Por qué? Cuando el hombre muere, como dice Salomón, el polvo vuelve a la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios. De todo ser humano. Y ese espíritu no es un alma inmortal, es una esencia que le da el poder del intelecto al ser humano. Eso es lo que hace que seamos a imagen y semejanza de Dios, no con un alma inmortal, como lo hizo creer Satanás a Adán y Eva, sino un espíritu que sale pero ya no está inerte. Como ustedes le sacan a una computadora una programación, la computadora no la puede producir si no está incluida ahí. Ahora entendemos eso, le saca el disco duro, o lo que sea, o el software, ahí está el espíritu en el hombre, donde está todo lo que esa persona hizo. Pero si fue engendrado por Dios el Padre, ese espíritu está allá arriba, no consciente, inerte, está esperando que suene la séptima trompeta y Dios le asigne ese cuerpo espiritual glorioso, semejante al de la gloria de Él. Y nace una nación en un solo día, que da a luz la nueva Jerusalén, donde están guardados los espíritus de todo ser humano, pero seguro en un archivo especial, todos aquellos que Dios el Padre ha engendrado. Y fíjense cómo está eso escrito aquí. Está en Hebreos 12. Hermanos, asombrosamente se los voy a leer. Y no me entiendan mal, porque hay gente que cree, pues ahí alguno me entendió mal y dijo que los espíritus de los justos estaban allá, como si yo estuviera hablando que eran las almas, que eran seres conscientes. No, ese espíritu está inerte. Es una esencia donde está impregnado el carácter de esa persona, lleno del carácter de Dios porque venció, porque perseveró hasta el fin. Y sube a Dios que lo dio. Y Dios lo guarda en la Nueva Jerusalén como una madre guarda los óvulos engendrados. Es maravillosa la analogía, hermanos. Y fíjense el capítulo 12 de Hebreos, ¿qué dice aquí? Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Por eso Pablo le dice que es nuestra madre, porque ahí tiene guardado el espíritu de Abel, el de Enoc, el de Noé, el de Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, todos los profetas. Allá están, esperando el momento en que nazca una nación en un solo día, la Israel de Dios. Los primogénitos, sino que os habéis acercado al monte de Sión, estoy leyendo Hebreos 12:22, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Nosotros tenemos acceso allá. Oigan esto, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. La congregación de los primogénitos, ¿quiénes son? Aquellos que Dios engendró, son los primeros nacidos, los primeros que van a nacer, y están escritos en el libro de la vida. Y nosotros
allá Dios los tiene. La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos. No está hablando de almas que están allá. Son los espíritus ahora en estado inerte, esperando que Dios los ponga en ese cuerpo espiritual cuando suene la séptima trompeta. A los espíritus de los justos hechos perfectos, que fueron engendrados por el Espíritu de Dios el Padre, hermanos. Allá tenemos acceso, allá están escritos. Aquí dice, y en un día van a nacer. Y si nosotros estamos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a juntarnos con ellos cuando suene la séptima trompeta. O sea que Dios no improvisa, ya tiene una nación preparada de vencedores, entrenados hasta el final, según el árbol de la vida, que no tendrá fin, porque es vida eterna. Y ese reino nunca tendrá fin. Y eso es lo que este día de trompeta representa, el fin de esta civilización y el inicio de una civilización divina, basada en las leyes de Dios, basada en el árbol de la vida, que da vida eterna.